Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Sexta Provincia Podcast, donde vamos a hablar de Rebelión en la Granja, una película animada elegida por nuestro querido Andrés Parra. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva sesión de este Cineclub Sexta Provincia. El día de hoy veremos una joya animada desde la década de los 50, que yo creo que es muy relevante con lo que está pasando actualmente en el país. Se trata de Rebelión en la Granja, una adaptación animada británica que curiosamente es la primera largometraje animado hecho en Inglaterra para público general y que está basado en la obra de George Orwell. Lo que se trata de esta película es que un grupo de animales que viven en una granja se sienten oprimidos por su dueño, el granjero, el señor Jones, y deciden rebelarse contra él y dirigir la granja ellos mismos. Pero resulta que esta revolución termina siendo mucho peor que la dictadura de antes. Así que díganme, ¿qué es lo que opinan de esta película? Denme sus opiniones. Bueno, para comentar, creo que es un clásico ya de la literatura de George Orwell. Fue una novela anterior a 1984 y para contextualizar, la novela fue escrita en la Segunda Guerra Mundial, es decir, viene a ser como una crítica al totalitarismo y sobre todo a lo que se vio en el comunismo en Rusia. Por eso el mismo autor tuvo problemas para publicar, porque nadie quería publicar este contenido, sobre todo por las alianzas que tenía Inglaterra con Rusia y demás. Bueno, como decía Andrés, la película a mí me gustó mucho porque, si bien resume, muestra muy bien como estos cerdos que empiezan a tomarse el poder y como que las alusiones a la realidad, como estos grandes retratos que tienen del cerdo o cómo van haciendo todo, me parece como que quedaba bien claro el mensaje y a mí me hizo como sufrir un poco por los animales, porque cada cosa que le pasaba, cuando se llevan al caballo, ya llega un punto en que decís, por favor, que no sé, que venga alguien y los mate a todos, no sé, como que hagan algo. Así que no sé cómo lo habrá tomado la gente. Como dice Andrés, creo que no es una película para niños, para nada. Y es muy actual de lo que hablan, ¿no? Porque venimos nosotros de un estallido de cuestionar un montón de cosas y siempre está la sensación de que hay mucha gente que lucha por los derechos de todos, incluso en otros países de Latinoamérica y demás, que se prueban distintos sistemas y al final uno ve que las personas que terminan el poder se corrompen y siempre tienen como más privilegios. En definitiva, no ha habido ningún gobierno, ni en China, ni en Rusia, ni en Cuba, donde los dirigentes efectivamente tienen los mismos privilegios que la gente, y eso es un poco también parte de la crítica. Alexis mencionaba a Pepe Mujica en Uruguay, que creo que es como la excepción un poco a la regla. Y bueno, no sé qué opinan. Bueno, tú sabes que me gustó. Yo lo había leído hace tiempo. De hecho, tengo el librito allá, lo dejé luego de salir de Venezuela. Había leído también, una de las primeras novelas que yo leí en mi vida fue en 1984. Y bueno, de ahí quedé amando a George Orwell. De hecho, me la leí como 3 veces, esa misma, y después vi la película, que creo que es con Richard Burton. Y bueno, esta me gustó mucho. Me gustó mucho, sobre todo porque... bueno, fíjate que a diferencia de lo que estaban conversando de si es para niños, mis hijos la vieron anoche conmigo y les gustó mucho, los atrapó de inmediato y de hecho algo importantísimo con respecto a la caracterización de los animales, cuando empieza el cerdo el más viejo a hablar con los demás y se ponen como los cerdos de primerito, ellos dijeron, estos son los malos. Ahí mismo le dieron, porque estaban mal encarados los cerdos, y entonces ahí mismo los clasificaron como los malos. Y bueno, me llamó mucho la atención que los llamaran cerdos. El cerdo en realidad estuve investigando si es un animal bastante inteligente. Bueno, nunca he tenido cerdos en la casa, pero dicen que es mucho más inteligente incluso que el perro, y puede tener hasta una inteligencia de un niño de 3 años. Entonces, pero buenísimo que le hayan puesto cerdo, porque
no sé si aquí en Chile, pero en otros sitios llamar a una persona cerda, eres un cerdo, es algo despectivo. Entonces precisamente esto es lo que son estos personajes acá, ¿no? Dentro de la obra, tanto de Orwell como de que es muy parecida, ¿no? Muy parecida. Creo que hicieron después otra versión donde le cambian algo al final, y en esta versión, no sé, yo recuerdo que había como una especie, cuando leí el libro, que había como una especie de ciclo que se permitía como decir que los nuevos animales que ahora se rebelaban iban a montarse en el poder, pero iban a hacer lo mismo. Entonces eso no lo vi muy claro en esta versión. Sin embargo, hay otra que sí lo dice claramente. Entonces, bueno, lo que le iba a comentar de la película es que yo viendo la película recordé mucho la experiencia que hemos tenido en Venezuela en estos últimos 20 años, y algo cortico para no echarle el cuento político, que me imagino que todos se lo saben, pero es la gordura de los cerdos, ¿vale? Impresionante, porque prácticamente que todos los políticos que aparecieron con el régimen este que está ahora en Venezuela llegaron tipo Pablo, delgado, unos tipos que se veían más bien atléticos porque eran muchos militares, y ahora están todos gordos, como unos cerdos. Dale, Andrés, no, así. Que como te había dicho Flo, esta es como una representación de la Rusia stalinista, porque el cerdo Napoleón vendría siendo como Stalin, que transgiversó todo lo que dijo el viejo mayor, que vendría siendo Lenin, para su propio beneficio. El caballo boxer representaría lo que es el proletario, el trabajador, que trabaja hasta el cansancio y después cuando ya no sirven, ahí lo eliminan. Mientras que el burro Benjamín representa como la persona que ve que todo esto está pasando, pero al final no sabe si hacer algo, pero ya hasta cuando se llevan a su amigo, ahí dicen, ya hasta aquí llegamos, y ahí decide hacer algo. Los demás animales también representan otras cosas. Los perros representan como a la policía, como que son los perros de ataque del gobierno, que atacan a todo aquel que no esté de acuerdo con la ideología, y así sucesivamente. Sí, estoy de acuerdo con varias cosas de lo que mencionan. Yo creo que leí el libro cuando en el colegio, pero no me acordaba mucho en realidad como de la historia en sí específicamente, y ahora con la película la estuve recordando, y es interesante eso que decía la Flo, y bueno, que Argenis también lo toca, el hecho de como que en algún momento todas las personas se corrompen con el poder, y estas personas como atléticas y bien vistas se transforman en unos cerdos. Sucede, pues yo acá en la casa igual a veces peleo harto, porque igual hay matices de alguna manera. Por ejemplo, mi familia habla y dice, pero mira cómo estos comunistas, por ejemplo, la Camila Vallejo, como para dar un ejemplo como concreto, en un momento ella era dirigente estudiantil y uno de alguna manera le creía y todo, y mi familia me dice, pero mira, ahora está con un Audi, tiene un auto, no sé, ese tipo de cosas que yo creo que igual en lo cotidiano reflejan un poco esto. Pero no sé, o sea, de alguna manera como que ese discurso, bueno, todo el mundo se va a corromper con el poder, como que nos deja de brazos cruzados, como, ¿qué hacemos? Porque es como desesperanzador pensar que no va a haber alguna salida, porque, o sea, si es que todos nos vamos a corromper, entonces como que ¿para qué luchar por un cambio? Igual en la película, al final, como que, bueno, el Napoleón, que es como Stalin, como muy bien decía Andrés, va reescribiendo la historia y como que va dándole privilegios como a los cerdos, pero igual al final la granja vuelve a rebelarse, ¿no? Como que al final, como que están los cerdos disfrutando, pero como que vuelven ya por última vez así como ya, entonces se acabó. Entonces como que me refiero a que por un lado está el discurso instalado igual actualmente por el 18 de octubre de mayoritariamente como todos los políticos son malos, por ejemplo. En ese sentido, ¿qué hacemos nosotros? Como nosotros no somos políticos acá, pero ¿qué hacemos? Como
una desesperanza igual, y en ese sentido como que no se ve salida, porque siempre se va a repetir los mismos pasos. No sé, es complejo. Al ver la película, y bueno, se me repite ahora como escuchándolo de ustedes, como que se me surge mucho, en verdad es más una duda lo que voy a decir que una, pero me surge mucho la idea de qué pasa ahí que la gente se logra corromper, ¿cachai? Como, ¿por qué existe esta como excepción a la regla que es Pepe Mujica, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que hay ahí que es como una presión social? Es como que, ¿cachai? Como que, no sé, me surge mucho esa duda de qué es lo que pasa ahí, que todos terminan igual. Y por qué algunos no. Como, ¿qué hay de diferente? Mira, tú sabes que hay una teoría, que ahorita no recuerdo el teórico, pero es algo así como la teoría cíclica del gobierno. Pablo debe acordarse, pues eso lo ve uno en Constitucional, donde dicen que los gobiernos, en sí los gobiernos no son malos, sino el gobernante. Es decir, tenemos tres tipos de gobierno. Tenemos la monarquía, tenemos aristocracia y tenemos democracia. Ahorita vivimos una democracia que es como el gobierno de todos. ¿Por qué es el gobierno de todos? Porque nosotros sencillamente votamos y ponemos a la persona que nos va a regir. La aristocracia es el gobierno como de los más inteligentes, o en este caso de los más ricos. Antes lo ponían por inteligencia, ¿no? Pero es el gobierno de unos pocos. Diríamos como especie de un congreso, algo así. Y la monarquía, que es el gobierno de uno solo. Y nos vamos a los reyes que habían antes, que ahora, bueno, existen, pero son solamente una cuestión así medio tradicional. Pero en sí, el que hace este estudio dice que ninguno de estos tres gobiernos son malos, sino sencillamente que los hace. Y que los países, estamos hablando que esta es una teoría griega, las naciones van como pasando por un ciclo donde empiezan con la monarquía, porque casi todas las naciones empezaron con monarquía, pero se dan cuenta que en un momento el rey se vuelve loco y empieza a hacer cosas malas, y no el rey bueno como era en el principio, y entonces vienen los aristócratas y se instauran en el poder, pero también comienza muy bien y van haciendo como que lo mismo, y después viene el pueblo, como pasó en la Revolución Francesa en muchos países, que le quitaron la cabeza a los reyes, en Rusia, etcétera, pero se pone el pueblo a gobernar y comienza también bien. ¿Por qué? Porque ellos votan por una persona, que esa persona comienza a hacer las cosas bien, pero al final también se corrompe. ¿Y qué hace la gente? Entonces dice, bueno, tenemos que buscar un mesías, sencillamente. Fue un poco lo que a veces pasa en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. El populismo lleva a que aparezca un mesías, una persona que de repente, aunque no sea muy inteligente y tiene mucho verbo, que era lo que nos pasó a nosotros, sabe cómo metérsele a la gente, sabe cómo hablarle y sencillamente sabe cómo enamorarlos. Y bueno, pasa lo que pasa ahora, pues. La persona como que comienza bien, pero después ese mismo poder como que se va corrompiendo. Ahora, no sé si será un mal de Latinoamérica, pero sencillamente aquí en nuestros países es como bien difícil encontrar un presidente, porque es el sistema de gobierno que tenemos presidencial, que como que haga las cosas bien. En Argentina como que comenzaron bien los primeros gobiernos de Kirchner, pero después también hubo la misma cuestión. Bolivia también al parecer comenzó bien. Pero yo digo algo, y claro, no puedo hablar por Argentina, no puedo hablar por Bolivia porque nunca viví allí. Sí lo puedo hacer por Venezuela. Pero si hay un descontento y el descontento ya supera la mitad, es porque sencillamente lo está haciendo mal. Y bueno, y es lo que ha pasado. En este caso lo vemos reflejado en esta historia animada, pero sencillamente va pasando igual, pues, va pasando igual. Y claro, desde el principio se ve como especie de ya se veía que estos cerdos tenían como una mala intención. Diría yo que son como las protagonistas, pero a su vez antagonistas, porque son como los malos de la película. Aunque el protagonismo no sé si sería la granja completa de animales. Pero sencillamente, bueno, se fueron empeorando y empeorando y empeorando. Y algo que me llamó mucho la atención fue la cuestión de las leyes. Cómo cambiaban las leyes, y eso es cierto. O sea, en nuestra experiencia, nosotros nos sucedió que cuando se instauró ese gobierno que aún continúa en Venezuela, lo primero que hizo fue empezar a cambiar las leyes, y empezar a cambiar las leyes, y es algo hasta cómico, porque es como darle la vuelta, es tipo Biblia para los religiosos, que cada quien
la interpreta a su manera y claro, si tú la estás interpretando a tu manera, obviamente que puedes darle la interpretación más adecuada para ti. Igual pasa con las leyes. En este caso fueron cambiando las leyes tanto en la película como sucede en la vida real, y yo creo que ahí sí van definitivamente hacia el abismo, pues, sencillamente. Sí, a mí me parece que es súper... bueno, la película en sí tiene como un final esperanzador, ¿no? Como hay otra revolución y te lo deja ahí, pero claro, uno pensando un poquito, o como en estas otras versiones, como decía Argeni, igual se intuye que va a haber algo cíclico, que igual se van a corromper, y eso es bastante desolador, porque al final desde donde nos posicionamos en el momento de elegir representantes, y también nosotros mismos, ¿no? Porque de alguna manera siempre estamos ocupando círculos con más o menos poder, y también como tener la sabiduría de no caer en algo como en esos vicios. Por eso yo creo que sin ser yo como un experto en la vida de Pepe Mujica, sé que ha hecho cosas que realmente han marcado muy profundo, y que pueden ser muy simples, pero es como que estamos tan alejados de eso, como que ahora último supe que renunció a su plata que recibía como haber sido presidente, y renunció porque dijo que no la necesitaba, y cosas de ese tipo, que él viva en su pequeña casa y que no se haya cambiado cuando fue presidente, como que al final llaman a la simpleza, y eso es lo que pasa, como que las personas que llegan al poder no suelen vivir como en esta simpleza, y van viviendo en una burbuja, y por ejemplo lo que pasó ahora con Mañalich, que dijo, no sabía que había tanta pobreza en Chile, ¿qué país vive? Entonces es ridículo, y al final también se vuelve un vicio a través de una falsa representación, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos un país democrático, pero claro, ¿cuál es esa democracia? Con votar una vez cada cuánto y listo, eso sería mi ejercicio político. Entonces yo creo que lo bueno que ha dado después del estallido es que se ha generado cierta colectividad, por ejemplo, como este mismo espacio, o acá en el barrio también, full movidos todos, y que de alguna manera se genera un poder desde ahí, ¿no? Como desde la gente, y que también va cayendo en sus vicios, porque por ejemplo, en el barrio ya han habido ciertos problemas de que algunos se toman más atribuciones, entonces por eso hay que cuidarse también de no caer en eso, y porque no sé, pues, o será que hay una condición humana que estamos cagados y vamos a terminar siempre en eso, y no sé, complejo, ¿no? Yo, para complementar un poco lo que decían, creo que Jean-Jacques Rousseau, que es un filósofo, decía que el hombre era malo por naturaleza, o su condición era mala por naturaleza. Niego que todos seamos, pero a mí me llama la atención de cómo el hombre, desde que ha evolucionado hasta el día de hoy, ha visto la naturaleza como algo que puede utilizar, que es un medio infinito de recursos naturales. Asimismo los animales, en la película empieza, es como, bueno, vos haces tus huevos, pero los huevos te los sacan, la leche, como de ver como que hay una explotación del hombre que saca provecho de eso, y si bien es una fábula y vemos como estos cerdos se empiezan a apropiar de lo mismo que hacen los hombres y los ponen a trabajar más, habla un poco también de algo que hemos visto. O sea, nosotros nos sentimos, o sea, hoy en día esta pandemia demuestra que como humanidad llegamos a un colapso. O sea, las capitales están colapsadas, los medios de salud, si hablamos de contaminación, hoy en día hay una reflexión respecto de cuántos años más podemos vivir así, con el calentamiento global, con el agotamiento de los recursos. Entonces, como que el hombre siempre ha visto su beneficio propio y no se ha visto como miembro de un planeta, de una naturaleza, y eso también tiene que ver con ciertos modelos que yo creo que son más patriarcales, que también se ven como de alguna forma de esta jerarquía de sacar beneficios, o el cerdo apenas se muere el que deja su mensaje, se lleva a los perros, los empieza a entrenar, como que lo planifica todo, empieza a dar órdenes a todos de cómo construir, cuando empieza a sacarse las comidas para comer ellos más, o incluso ir a vivir al lugar que habían dicho que no se iba a tocar, es como en la comunidad llegar a un acuerdo que él mismo no sabe respetar, y ahí empieza a cambiar las leyes, como no dormía en una cama con sábanas, y empieza, y para mí es como termina esto, todos los animales somos iguales, pero algunos más iguales que otros, ¿entendés? Como,
es muy gráfico, y también de cómo este cerdo se termina pareciendo al hombre, cuando los animales lo ven por la ventana. Está muy bien graficada esa escena en que físicamente se parecen mucho, y al final los cerdos son los mismos y no sabemos quién es quién, y ahí me recordó un poco también a The Wall, como estos grandes cerdos como representación del abuso del poder. Entonces, a mí siempre me surge este dilema de somos tan malos que somos capaces de terminar con la naturaleza, los animales, a nosotros mismos, nos matamos entre nosotros mismos. O sea, no somos capaces ni de mantener una regla de que sea para un bien común, como esto que hablaban los griegos en su momento, la democracia. Bueno, no somos ni capaces de respetarlo, porque las leyes hoy en día, como es el caso acá de Chile, la Constitución, ¿quién la escribió al final? Como quién escribió para que no se puedan cambiar, como está todo muy pensado. Yo creo que esto igual también pasa por que creemos demasiado como en lo extremo, como pasamos de un liberalismo así brutal a una dictadura del proletariado, como no por estar en contra del neoliberalismo vamos a caer necesariamente en una dictadura comunista como Stalin o en otro tipo de cosas. Hay matices igual, pero estamos atrapados como en esa idea de que si no es esto, tiene que ser, vamos a caer en esta desgracia y así nos vamos a ir. Y yo creo que hay que tratar de romper con eso, como creernos el cuento de nuevo y crear nuevos cuentos, y que de alguna manera es posible, independiente que después en la práctica se vayan dando algunas cosas, pero si no nos quedamos con una desesperanza y es terrible. Algo de eso, ese resurgimiento de esa fe o de esa esperanza se vio en el 18 de octubre igual, y creo que hasta el día de hoy de alguna manera ha ido resonando. Por otro lado, la figura de Pepe Mujica igual es una figura polémica, en el sentido de que genera como por algunos sectores como que es muy querido y por otros muy odiado. Yo estoy de acuerdo con sus gestos, como con esto de, no sé, rebajarse el sueldo o vivir una vida austera y todo, pero de alguna manera tampoco Uruguay es un país que le ha hecho la pelea como al capitalismo, o sea, sigue siendo una política neoliberal, es un país pequeño, y estos gestos, por más bien vistos que sean, y que sean unos gestos que en realidad esconden una nobleza también, y creo que son formas distintas de pensar, igual el país sigue siendo como cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces no hay como una pelea tan dura o un cambio tan radical tampoco. Como que igual ahí hay matices de alguna forma. Yo no estoy de acuerdo como con que sea una excepción como a la regla. Creo que incluso podría llegar a caerse un poco a un populismo de alguna manera. Me parece bien que se rebaje el sueldo y todo ese tipo de cosas, pero no sé si eso genera una nueva forma de hacer política o de hacer sociedad o de vivir. Mira, bueno, ahora en Uruguay hay un gobierno de centro-derecha, pero yo creo que igual hay ciertas políticas, bueno, también ayuda a que sea un país muy chico, pero hay cierta colectivismo que se carece en otros lugares. Y por ejemplo, ahora lo mismo cómo han funcionado con el COVID, ¿no? Dentro de Latinoamérica han sido por lo mismo también porque es muy chico, pero también porque ya ha instalado una fuerte política pública, aunque hay un gobierno de derecha, sigue la salud pública, y que también allá hay ciertas cosas que ellos hacen por votación popular. Por ejemplo, bueno, no sé si un tema así, pero pone ¿se hace Pascualama o no se hace Pascualama? Pum, todos van a votar. Cosas que todavía tienen ese ejercicio que acá ya no se da, porque uno más allá que se pueda reclamar, hacer una marcha o algo por las redes, no hay una decisión concreta, ¿no? Entonces me parece que en ese punto se lo doy a Uruguay, y creo que yo de alguna manera entiendo que a veces se puede caer en populismo, pero también creo que las acciones generan como que ver cierta simpleza o cierta austeridad, o tomar otro rumbo que no sea a través de la codicia o la ambición, como que a veces
se muestra a través de Mujica me parece súper válido. Humberto Maturana, un biólogo filósofo chileno, estaba haciendo un documental que abandonó, pero era el seguimiento de niños mapuche y niños viviendo en Santiago, 2 niños. Y le hicieron este seguimiento y se generó y vio un cambio muy grande en un momento en que a ambos niños se les regaló una bolsa de dulce. Que el niño de acá, de más ciudad, agarró los dulces y se lo llevó todo para su pieza, ¿no? Y el otro lo empezó a repartir entre todos. Entonces yo creo que ahí hay una concepción ya distinta de que no vemos a los otros como de forma tan individual, ¿no? Si también que un parte de mí, si el otro también es feliz o está bien, también me hace bien. Y eso creo que es lo que a veces se pierde, que al final, como esto que decís, Pablo, de todo esto extremo de neoliberalismo o comunismo, creo que también ahí hay un engaño, porque siempre hablamos como de un materialismo, ¿no? Como que siempre todas estas dos opciones son en base al material. Y no estoy diciendo una vuelta a una religión, ni mucho menos, pero creo que para vivir, por ejemplo, con menos, no es llegar y que te pongan menos, sino como que también uno entienda que de repente puede vivir con menos, y eso tiene que ver como con un valor ético o cierta reflexión también y conocer. Por ejemplo, a mí me pasó que estuve en Cuba y sentía que todo el rato había un querer conocer más Occidente y tener más, como vivir de alguna manera. Yo sé que en un momento se va a abrir y va a ser ultracapitalista, porque yo sentía como ese deseo de tener cosas, ¿no? Porque tampoco había, o sea, bueno, había gente y gente, habían excepciones, pero la mayoría que me tocó viví mucho eso. Sí, creo que tiene que ver con la conciencia de hasta dónde se tiene o no se tiene. Quiero destacar una cosa importante, que a propósito de esto de comunismo y eso, esta película, créanlo, como dato curioso, fue financiada en parte por la CIA, y que en la década del 50 lo financió. Por eso se cambió el final, porque en el libro original terminaba cuando los animales veían que los cerdos se estaban volviendo humanos y hasta ahí llegaba. Pero para darle un mensaje de pelear contra el comunismo, se le dio cuando los animales dijeron ya, hasta aquí suficiente, y se rebelan contra los cerdos. Por eso se cambió el final como final más esperanzador para combatir el comunismo de la Guerra Fría en ese entonces. No es menor esa acotación del Andrés, en todo caso. Pero sí, quería como responder un poco a lo que habías dicho tú, Alexis, claro, otra mentalidad, otra conciencia, pero el problema es que si estamos constantemente bombardeados por esas ideas, es súper difícil, porque todos los otros países funcionan con esa lógica, con una lógica más individual, más egoísta, donde el individuo se tiene que sentir más libre, pero también es una ilusión de libertad, así, como tú bien decías, esta democracia que vivimos, como que la única forma de participación son ir a votar. Claramente se hace política igual en los barrios y en otras comunidades se hace política igual, pero es una ilusión así como media extraña como de democracia. Entonces están todo el día bombardeándome con que tengo que comprarme el auto 0 kilómetros y que tengo que consumir. Obviamente me voy a llevar los dulces para la pieza, como que me va a costar ver otras formas de... porque lo hegemónico es que yo debería llevarme los dulces para la pieza, quizás hasta cortarlos por la mitad y vendérselos más caro a los otros niños. Porque hay otras formas de hacer las cosas, pero son pocas y se ven poco también. Yo quiero comentar respecto de como esto de la necesidad de educarnos en valores o ese tipo de... como un tipo distinto de educación. Y bueno, recientemente salió en Netflix una serie animada que se llama The Midnight Gospel, no sé si alguno la ha visto, pero es como un niño que viaja a distintos planetas o dimensiones y hace entrevistas para su podcast. Y cada capítulo habla como de valores como religiosos o entender de cómo funciona la religión, el budismo, o sea, y son temas súper profundos, y la animación además está muy buena, y creo que es súper valorable que hoy en día en una plataforma que es súper consumista y que vende también un montón, que tengan
productos o material que también te eduque un poco el alma o de los valores. En un momento habla de por qué consumimos, almacenamos tanto, y como hacernos estas preguntas. Yo creo que nosotros también como realizadores es importante ver qué tipo de discursos queremos transmitir. Digo, como nosotros podemos hacer un cambio porque como dice, es muy fuerte el bombardeo que tenemos de la publicidad y de todo. Y si todos mis amigos tienen un auto y se compran una casa y tienen tal estatus, y bueno, a mí un punto me pregunto, está bien, pero ¿por qué necesito eso para ser feliz? ¿Quién me dice que soy más feliz si tengo un auto y una casa de que si vivo de otra forma? O como que es el ejercicio constante, porque es muy fácil seguir lo que dice mi papá, se casó, hizo esto, y eso siempre me dijeron que era ser feliz, porque es ese tipo de educación que a mí me dieron. Yo creo que también los nuevos padres, como también decir, yo lo veo también en como temas familiares, como los niños, Navidad, lo único que quieren son regalos, y bueno, sí, pero si tenés una niña parvularia me decía, pero si tenés un nuevo regalo, ¿cuándo jugás con el que te regalaron hace 2 días atrás? O sea, ¿en qué momento los tenés y siempre querés uno nuevo? O sea, ¿en qué momento disfrutás lo que ya tenés? Sí, también eso está como arraigado, eso de discriminar al que no tiene. Por ejemplo, si tú dices, si no tienes un auto propio, no tienes un departamento, no vives en tal parte, es un ser inferior, un roto picante, muerto de hambre, algo así. Como que ahí discrimina, porque el que no tiene como que no es. Que solo teniendo esas cosas o siendo de tal forma, siguiendo modas, vas a ser alguien y vas a ser incluido en esta sociedad, porque si te excluyen de esta sociedad, después la sociedad te cuenta que no eres nadie. Es como una especie de darwinismo social que existe en ese sentido. Darwinismo social, porque es como una transgiberación, no sé si sea correcta la palabra, de la ideología de la naturaleza. Una mentalidad que dice que solo el más fuerte sobrevive y los débiles se extinguen. En este caso, solo los que tienen más plata, más poder, más estatus, más cosas bacanes, son los que son superiores, y los que no tienen eso, bueno, ya se darán la idea, ¿no? Quería complementar la idea que estaba diciendo antes, de que igual ahora estamos en un sistema como el capital, que al final se basa en la acumulación. De hecho, ya en su origen hablaba como esta idea del chorreo, ¿no? Como tener un vaso, y si el vaso se llena, va a chorrear a los que estén más abajo. Entonces al final se acumula y acumula, pero estamos en un mundo finito, de recursos finitos, y eso es lo que no se tiene en cuenta. Por eso está la cagada ambientalmente también. Entonces, bueno, ojalá que con esto de la pandemia, y afortunadamente que pasó el estallido social acá antes, se genere una nueva forma, que creo que hay que hacer hartas cosas de raíz. Tampoco yo sabría decir cuáles son, pero que se conversen y se lleguen a una nueva forma de vida, de estructura social, sería lo ideal, ¿no? Aunque después vengan otros y que se pongan ambiciosos, por lo menos veamos un rato de esperanza y buena vida, o esperemos. Sí, yo también creo lo mismo. Ahí se notan las contradicciones del neoliberalismo igual, como en esa idea del progreso infinito, pero la naturaleza como que no tiene recursos infinitos, y como que hay mucho progreso, pero está la cagada en el medio ambiente. Y obviamente esto del chorreo, que es algo como que uno lo escucha o lo escuchó como históricamente en Chile, y obviamente en Latinoamérica también. Después a la vuelta a la democracia, como que si le iba bien a algunos o a alguna parte del país, no iba a ir bien a nosotros, pero obviamente eso no sucedió. O sea, esa burbuja se quebró, y obviamente las personas que tomaron conciencia de eso despertaron. Así es el dicho ahora. Pero lo cuático es que depende de nosotros también, de alguna manera. Esto es muy extraño, porque como que uno dice, bueno, mi actuar no va a cambiar nada, pero es que realmente al final, en última instancia, depende de uno hacer algún cambio. Y no, en este caso nosotros, desde el rol de realizadores o ligados como a la cultura, se hace desde ahí también, pues, como que no reproducir ciertas lógicas de producción, visibilizar ciertas problemáticas, pero depende de uno, finalmente, pues como que
está el uno igual la pelota, como que la pelota va y vuelve. A mí respecto a eso, lo que me llamó la atención de la película es cuando la primera parte en que los animales retoman la granja, el esfuerzo que ponen, como que se nota mucho que es un trabajo en equipo, y la música y todo es súper esperanzador. Entonces que están todos juntos cosechando, tienen reflorece, cambia el color de cómo se presentaba al inicio, estaba todo oscuro, después todo soleado, y después ves cuando empiezan a construir el molino, el caballo y el burro siguen trabajando incluso de noche, casi por voluntad propia, porque creen que están haciéndole un favor a la comunidad. Y en paralelo vos ves como estos cerdos como que se aprovechan de eso, y para mí es muy fuerte y muy claro cómo lo muestra la película, porque vos ves que llegan cansados, que tienen casi nada para comer porque es la nada, y los otros tienen un festín, y para mí eso es como más claro, imposible, y eso es lo bueno de la película, ¿no? Como que el mensaje es bien claro, como la alegoría. Y como dice el Pablo, es como está en cada uno en decir... bueno, sigo, me dejo engañar o repito los modelos, como siempre está muy cerca la tentación de que te ofrezcan algo medio por arriba o en la mala, es una oportunidad para vos, pero no le digas a nadie, y como que siempre está, en algún momento siempre llegas a un punto en que sabés que entraste en esa lógica, y ahí está la ética de cada uno, decir, bueno, no, yo prefiero ser fiel a mis convicciones, no dejarme seducir, o, bueno, te convertís y te pasás al lado de los cerdos. Pero igual yo creo que está tan bien hecho como este sistema, por decirlo, que a veces es difícil, porque también hay que tener, sobre todo cuando estáis en un mundo precario como el mundo de la cultura acá, que a veces no tenéis plata, y como mierda tengo plata. Y ahí es como, puta, no sé, mira, está esta licitación o está esta cuestión, y en verdad tú decís, es algo que realmente, o sea, igual son formas de producción desde a través de la competencia, que siempre se está fomentando esto, ¿no? Como los mismos fondos concursables, que ahí compitan, son pocos los beneficiados, y hay un montón de trabajo que uno hace gratis, como de escribir todo un guión y postular después a que se produzca, o reescritura de guión, y eso ya está como muy enraizado, y también yo entiendo cuando, o sea, yo mismo, mis cercanos caemos en eso, porque no, desde qué otra forma tenemos para poder financiar, y no solo financiar los proyectos, si estamos hablando para sobrevivir, porque al final es como tener plata de alguna parte para poder pagar el arriendo, para poder comprar la comida. Los juegos del hambre. Y es complejo, y esto, por ejemplo, esto de ahora de la virtualidad, tiene algo bueno, que podemos conectarnos así de fácil como ahora, pero también se está cayendo en una mayor individualización, y se está perdiendo como el contacto del cuerpo, y también tiene su lado negativo, que al final es como, claro, yo creo que ayuda mucho a este sistema, de competencia constante también. Malditos cerdos del fondar, todos esos jueces, mientras revisan nuestros paupérrimos y delgados proyectos, están ahí comiendo y cenando. Pero es que el sistema es así igual, pues, como que te genera contradicciones, y uno tiene que abrazar esas contradicciones. Si finalmente es como la propia estructura del modelo no te permite tener un ingreso en base a tu trabajo, que en este caso es como cultural, pero por el otro lado tenés que someterte a estos fondos con estas reglas, y el modelo te obliga a tener que hacerlo, porque esa cuestión de que te vendí o no te vendí, encuentro que es como medio, no sé, como que medio tonto igual, porque así es como está diseñado, entonces te obligan a hacerlo de esa manera. Bueno, uno podría citar a otro ejemplo de personas que no van a los fondos, por ejemplo, en un caso particular ahora de esto, gente que se organiza entre ellos, y está claro que sus propuestas no van a llegar a otro tipo de público, no lo sé, ¿cachai? También, o sea, el sistema te obliga, pero también quizá uno también puede ahí jugar, pues, pero es muy complejo. Como que en última instancia depende de uno, como dije antes, pero están todos estos órdenes por encima de nosotros que nos obligan, pues sí.
como uno pueda y en la comunidad que uno pueda y quiera, bien, pero hay gente que realmente no tiene opción. Sí, y se da que ya, por ejemplo, estos mismos fondos, y no solo en la cultura, porque hay muchos fondos para todo, mucha burocracia al final, ¿no? Que te genera, bueno, como decía el profe Carlos Osa, que el primer censurador son los fondos, porque ya uno tiene que postular cierto tipo de proyecto y de cierta manera. O sea, uno tiene que adaptar todo el rato la idea que uno tenga, desde la forma en que escribe, de cuántas líneas y de todo esto, para poder lograr un financiamiento para el proyecto. Y eso me parece radical y violento también, porque al final no es como que incluso los que podrían recibir los fondos, pongámoslo incluso por el lado, de parte del lado de este sistema, podría decir, oye, ¿sabéis qué? Puta, te pasaste una línea, ya lo dejamos pasar, o ¿sabéis que podréis mejorar tu proyecto de esta manera? Como tener una política cultural y hacer un seguimiento de los proyectos, pero no, pues como de repente, no, ¿sabéis que no, te pasaste 3 palabras y no permitimos que se pasamos 3 palabras, eliminado? Y eso me parece horrible que se llegue a ese nivel, ¿no? Ahora, yo para complementar, o sea, creo que muchas luchas funcionan si son colectivas, ¿no? Entonces, en su momento, el 2011, estaban los estudiantes, todos luchando por una educación, pero el año siguiente todos se matriculan y todo sigue igual. O sea, no hay realmente una unión, porque si todos dicen nadie se matricula, las universidades no tienen ingreso y cuestionamos realmente el sistema. O sea, está bien, salimos el 18 de octubre, después salieron, por ejemplo, estos fondos concursables de la cultura, todos no son fondos concursables, no queremos competir, estamos en desacuerdo, todos los sindicatos están en reunión con el ministerio, pero abren los fondos y están todos postulando porque necesitan la plata. Entonces el punto es que siempre saben de que la necesidad tiene que haber eje, entonces estas demandas colectivas quedan en un retweet, en un compartir, pero después yo sé que voy a terminar postulando igual porque mi discurso hasta ahí llega. Entonces todas las demandas colectivas deberían ir, bueno, queremos una nueva constitución, ojalá lleguemos a ese punto de cambiar, porque como dice Alexis, por ejemplo, acá la cultura se licita, o sea, no hay un real interés, no hay un manejo del Estado de la cultura y ese es el principal problema. El ministerio contrata evaluadores que son súper mal pagados, para hacer un trabajo enorme y que es insuficiente, porque como dicen, no te dan una evaluación, a veces la evaluación tienen que escribir 100 devoluciones de guión, entonces ¿qué nivel le pones? A veces son subjetivos, están mal hechos, no están bien diseñados. Se armaron hace un tiempo unas mesas de trabajo para cada una de las líneas del fondo, se trabajó un todo, cambia de gobierno, de vuelta se llaman a mesas, va nueva gente, se arma una propuesta y ahí queda. Entonces, como todos tenemos muy buenas propuestas porque hay modelos comparativos de cómo funcionan las cosas, y estoy hablando solo en cultura porque en todas las áreas debe ser lo mismo, en otros países, modelos exitosos. Y ahí quedan en carpeta, porque nadie quiere hacer un realmente cambio. Entonces, como es lo que decía Pablo en un inicio, es como, tengo esta opción en el medio, pero ¿cómo hago para pensar nuevos modelos económicos, sociales, como modelos de colaboratividad, de formas de trabajar que sean más orgánicas, no tan jerárquicas, como humanamente también? Y para complementar lo mismo al hecho de rendir un fondo mismo, ¿no? Como que te piden hasta la boleta de la boleta, así como lo más detallado posible. Y eso importa mucho más que lo que tú hiciste, ¿cachai? Entonces a mí me parece ridículo, como que de repente yo he conocido proyectos que gente poco más que se endeuda porque le faltó, porque tampoco mucha gente que está en el mundo del arte no sabe mucho esto de financiamiento, y han tenido que poner de su bolsillo, sacar el proyecto adelante, y todavía el proyecto y se nota que hay mucho esfuerzo, y si lo llamo plata, hay mucha más plata de lo que le entregaron, pero si no tienen las boletas, alguna boleta que se le perdió o una factura, van a tener que pagar. Entonces, no sé, yo no sé cuál sería el mejor método, pero me parece frustrante. Bueno. Y Andrés, algo más que puedas, o sea, yo no soy experta en animación, si quizás como explicar un poco más de no sé, de la técnica o cómo se hacían estas películas. Yo me preguntaba eso, cómo pasaban al fílmico, cómo era el transfer, no tengo idea de cómo funciona. Pues bien, este tipo de películas animadas, como se puede ver de la época dorada de la animación, que es un periodo que va desde... Es que la animación se divide en diferentes periodos.
primer periodo de la animación silenciosa, como Félix el Gato, el dinosaurio, que va desde que empezó la animación hasta más o menos los años 20. Después vendría la época dorada, que es desde los años 30 hasta más o menos los 50, que son, ahí sale Mickey Mouse, Bugs Bunny, Tommy Jerry, todo eso. Después en la era oscura de la animación, que empieza desde los 60 hasta más o menos mediados de los 80 por ahí se hace la animación para televisión, pero mucho más censurada, porque en la época dorada podía haber cosas locas, chifladas, chistes más de doble sentido, pero en esta época oscura como que se hace cosas más pequeñas, que todo suavizarse más para niños, como que la animación era más limitada, como que no había tanta creatividad, porque como que lo que mandaban eran los ejecutivos que decían tal cosa. Después venía la época del Renacimiento, que sería a finales de los 80 y durante los 90, donde la animación volvió a tener como cosas locas, series como Ren y Stimpy, Rocco, La Vaca y el Pollito, Dexter, todas esas series que volvieron a tener creativos. Y por último, la época milenio de la animación, donde son todas las animaciones de 2000 para adelante, como Avatar, Hora de Aventura, My Little Pony, The Loud House, Un Show Más, todas esas series que usan actualmente, que igual tienen esos cimientos y que igual hay más creatividad y todo. Claro, hay excepciones como los reboots, pero generalmente se han ido mejorando. Ahora bien, volviendo a la era de la animación, ahí alcanzó su pináculo, porque esas animaciones se hacía todo a mano, no eran como cosas digitales como ahora, se hacía todo con acuarelas, pintado, todo así. Además, de hecho, este diseño de película de esta, muchos lo han descrito como Disney pero serio, porque el estilo de animación no tiene nada que envidiarle, aunque se ha hecho en Inglaterra y no en Estados Unidos, igual no tiene nada que envidiar a las animaciones de Disney o Warner Bros., porque están bien construidos, bien expresivos, bien fluida la animación. Es algo bastante interesante en ese sentido. ¿Qué otras animaciones así como, inglesas hay? Porque como que creo que todo lo que conozco es gringo. De animaciones inglesas, igual yo vi con las de Aardman, como Wallace y Gromit, Pollitos en Fuga, es Sean el Cordero. También está un estudio que se llama Grove Hall, hizo una serie llamada Danger Mouse y parece que también hizo El Conde Pátula. Eso están entre como las animaciones británicas más icónicas. Sí, a mí me pareció como que la veía y me recordó esos dibujitos de la infancia como muy Disney y como dice Andrés, nada que envidiarle porque súper bien el ritmo, el diseño de los personajes como también de guión, como el patito chiquitito siempre como esa cuota de humor, incluso el cuervo siempre que alguien va a morir aparece ahí y me pareció también súper bueno eso, como que no que mostraba pero lo justo, ¿no? Como cuando se lo llevan los perros, como que no muestra la escena final y siempre te muestra el cuervo cuando va a aparecer algo como relacionado con la muerte, como que estaban súper, y la música también clave. Yo pensaba en esto de que eran dibujos y es mucho trabajo, o sea, sigue siendo hoy en día mucho trabajo, ¿no? Pero cuando uno lo vuelve a ver es como, wow. Sí, porque se agradece eso de que se note ese esfuerzo, porque en una época donde la animación ahora se hace todo en 3D, con animación flash, igual hace todo más sencillo, sí, pero igual este tipo de animación se notaba que uno se esforzaba porque se hacía todo a mano, se pintaba a mano, se hacía dibujo a mano, todo. Y mira, no tengo nada en la contra de la animación moderna porque se nota que está bien hecho y todo, pero igual muchas veces como que también se agradece como ese esfuerzo que uno ponía en la animación hecho a mano. Y eso está bien porque igual hay animadores y dibujantes que como que mezclan lo digital con lo a mano, que va de la mano, así que ambos pueden coexistir actualmente. Oye, Andrés, y a nivel nacional, como la animación, ¿en qué está? O acá regional, ¿tú cachai algo como que se esté haciendo o se esté dando? Mira, acá en Chile la animación como que todavía está muy en pañales comparado con otros países como en Argentina o en México, porque aquí la primera animación que se hizo, película animada, fue en los 40, se llama 15.000 dibujos, que el protagonista era un cóndor llamado Cucuchita, que es como un prototipo de condorito, un ancestro. Pero esta película estaba perdida, no fue un éxito, así que la animación quedó dormida hasta más o menos el 2000, donde empezó la película de Mampato, Villa Dulce, Pulento, Diego y Glot. Igual como que muchas de esas series, muy pocas han logrado ser como exitosas, a lo más son como olvidadas o
solo unas pocas series logran ser icónicas y ser éxito de la animación chilena, como Diego y Glot, Pulentos, Puerto Papel, no sé si la conocen, también Nada Serio. Porque hay potencial, hay harto potencial en esas animaciones, hay harta creatividad, se nota que hay un esfuerzo y trabajo en la animación actuales, pero lamentablemente, como en Latinoamérica en general, como que nadie le da bola, como que no la toman, nadie quiere invertir en hacer proyectos animados. Si uno quiere hacer un proyecto animado, tiene que postular un fondo, cosas así, pero de que hay creatividad, de que hay ganas de hacer algo y hay ingenio y talento, eso sí que hay, se nota. Bueno, de hecho, hace poco en el mercado de Annecy es el festival de animación uno de los más importantes del mundo, hay varios proyectos chilenos que están participando, que como dice Andrés, como acá los fondos son insuficientes, hay que buscar afuera, pero hay cosas bien interesantes, como hay una serie que se llama Las Primeras, que son ejemplos de mujeres que en su época fueron como emprendedoras, y esto lo están haciendo una serie animada que ya es como a nivel mundial, no son mujeres chilenas, son mujeres de todo el mundo, entonces también están pensando en una proyección internacional para buscar financiamiento, y hay de todo tipo, como dice Andrés, pero es tan caro porque el equipo de animación es grande, se ocupan de distintos procesos, y es como un año, o sea, para hacer al minuto son como meses, años de un buen trabajo, entonces es bastante más caro a veces que hasta una producción como de cine, de bajo presupuesto. Así que hay que aplaudir a todos estos proyectos que en realidad lo hacen como autogestionados, como para los primeros años, para hacer un piloto, para hacer un teaser, sin recursos, es harta trabajo. Pero parece que como que vienen hartas cosas en animación, porque no sé, bueno, yo creo que gracias al boom de la historia del oso, también hay otro que es Here's the Plan, que creo que está en Onda Media y que también como que fue bien exitoso, pero ahí no cacho, como que es medio coproducción parece, porque creo que está en inglés. Y también he visto que es bien famoso, pero son cómics aún y pareciera que están trabajando en animación, que son los de los Guardianes del Sur, que está bien interesante con todos los mapuches y todo eso, que se ve bien bueno. Como los mapuches como Avengers, como superhéroes, entonces se ve bacán. Sí, hay otro que es Hostal Morrison, que también en su momento fue bueno, que era bastante simpático, y hay otro que es como estos mitos y leyendas de Chile, ¿cómo se llama? Que es como una familia que recorre distintas ciudades sacando fotos y... ¿Cuenta la leyenda? Sí, eso es lo que lo encontré súper lindo. Sí, está bueno. Y Homeless. Sí, yo quería decir de que esta película, aparte de ser como interesante en términos de diseño, de animación, también deja un mensaje que aunque se haya hecho en la década del 50, en plena Guerra Fría, todavía sigue siendo vigente en la sociedad actual. Que además demuestra de que también la animación no necesariamente todo tiene que ser para niños, porque uno tiene esa como mentalidad de que algo animado, esto es para niños chicos, sobre todo en la animación de esa época, porque uno asocia la animación clásica como cosas para niños, pero ya en ese entonces esta animación igual los niños pueden verla así, pero yo creo que es más recomendable para público adulto, porque no es precisamente una cosita así adorable musical así como Disney, es una historia como más seria, y eso demuestra que la animación puede contar cualquier tipo de historia, no necesariamente una historia adorable o chistosa, también puede contar una historia seria. Y después de todo, la animación es un medio, se puede contar cualquier historia. Nos ha pasado harto en varios de los capítulos que vemos películas antiguas y como que se replica hasta el día de hoy, como que parece que solo avanzamos en tecnología y no en sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y los dejamos invitados para la próxima sesión donde vamos a hablar de Tiempo de Gitanos de Mir Kusturica. Nos vemos.